Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la charla que coordinamos con la empresa Fluxit. Nos encontramos con Mariana Ruesta, que es analista del equipo de marketing de Fluxit. Nos encontramos con Ornella Irigo y con Hugo Alberto, que son Machine Learning Engineers en Fluxit. Y les dejamos ahora a Mariana que continúe con la introducción, así arranca la charla con los chicos. Perfecto, bueno, muchas gracias Andrés, gracias a todas las personas que se conectaron. La idea es poder contarles un poco, o que Orne y Hugo les puedan contar un poco acerca de la evolución de nuestro chatbot. En principio poder hacerles una introducción y que conozcan quiénes somos, quién es Flux IT. Ahí Orne, si querés, puedes pasar la siguiente slide. Somos una empresa de tecnología que crea soluciones digitales, combinando el diseño de experiencias y tecnología para agregar valor a múltiples industrias. Trabajamos para diferentes industrias, como la banca, los seguros, la salud, las finanzas, y nuestro soporte es la calidad técnica, la calidad humana y la visión global. Es el enfoque con el que llevamos adelante todas las tareas. Tenemos hoy en día más de 300 Fluxers, así nos llamamos, 300 Fluxers alrededor de toda la Argentina. Trabajamos fundamentalmente de manera remoto, lo que nos da la posibilidad de poder trabajar desde cualquier provincia. Hay developers, diseñadores UX UI, especialistas en metodologías ágiles y demás. También, bueno, somos una compañía global, tenemos 2 centros de desarrollo en Argentina y uno en Estados Unidos. Y en estos 16 años que tenemos en el mercado, tuvimos a lo largo de la historia más de 90 clientes y participamos en más de 300 proyectos. Ahí se pueden ver algunas de nuestras oficinas. Bueno, no está bien, no hay problema. El año pasado volvimos a certificar como Great Place to Work. No sé si conocen, Great Place to Work es la empresa que certifica el clima organizacional. Este año entramos a 3 rankings, el número 13 entre los mejores lugares para trabajar en toda la Argentina, multiindustria. Luego salimos número 2, o sea, entramos en el podio de las mejores empresas para trabajar en tecnología, y también en el puesto número 2 de las mejores empresas, de empresas que cuidan. Así que estas son como nuestras certificaciones y que logramos estas cosas. Bueno, y finalmente, para darle paso a los chicos, tenemos, como les comentaba, múltiples clientes alrededor del mundo. Como pueden ver, la mayoría está centralizado en Latinoamérica, pero también tenemos clientes en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Ahora les doy el paso a Orne y a Hugo para que puedan contarnos un poco esto de la evolución de nuestro chatbot. Y sí comentarles que les pedimos, si pueden tener sus micrófonos cerrados, así Orne y Hugo pueden tener la charla y dar la charla con tranquilidad. Y también que cualquier pregunta que tengan, que la vayan dejando en el chat, o a medida que en el chat, a medida que se les presenta, para que luego Orne y Hugo puedan tomarla y responder aquellas que puedan abordar. Así que bueno, gracias por sumarse de nuevo. Gracias, Marian. Bueno, chicos, bienvenidos. Con Hugo vamos a estar dando un webinar referido a la evolución de un chatbot que hoy está implementado en la empresa, pero bueno, contar un poco cómo fue el recorrido hasta llegar al producto final, ¿no? Bueno, mi nombre es Ornella Irigo y mi compañero es Hugo Folonier, somos Machine Learning Engineer, trabajamos para Flux, como ya presentó Marian, y vamos a estar dando la charla, como dije, referida a la evolución del chatbot. Bien, bueno, ¿por dónde arrancamos? En Flux pasaba que identificamos la necesidad de poder acceder de una mejor manera a la información interna de la empresa. Estos son documentación interna referida a procedimientos, políticas, procesos y demás. El camino trazado para el desarrollo del chatbot no fue lineal. O sea, fue constituido por un proceso de investigación bastante profundo que vamos a desarrollar a continuación. También se hicieron pruebas con distintos fluxers, se hicieron testeos, se hicieron ajustes técnicos hasta llegar al producto final, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación, en este webinar, es todo ese recorrido, ¿no? Desde las primeras experimentaciones hasta la implementación del producto ya desplegado en un entorno. Bueno, para dar un poco de contexto, queremos contarles que en Flux tenemos una aplicación que se llama RunRun, que es un producto que fue desarrollado in-house, es decir, por los Fluxers,
y que tiene como objetivo ser un aliado, un soporte dentro de la cultura Flux, ¿sí? Sería como si una red social propia de la empresa, para que entiendan, pero que también tiene funcionalidades de gestión, por ejemplo, pedidos de licencias, se publican posts y demás. Runrun hoy en día tiene un chatbot, ¿sí? En ese momento, vamos a decir, en ese momento tenía un chatbot y hoy también lo tiene, pero que es estático. Es decir, no tiene inteligencia artificial ni machine learning incorporado. Es un sistema automatizado de conversación que responde a inputs del usuario, pero con productas predefinidas. La idea es justamente incorporar un chatbot que acompañe al Fluxer en la gestión de su día a día para responder sus dudas, ¿sí? Por ejemplo, cómo se solicitan vacaciones, cuántos días de vacaciones tiene, dudas referidas a documentos en vez de buscarlos en los documentos, que responda directamente a esas consultas. ¿Sí? Dicho sea de paso, el conjunto de documentos es bastante grande, entonces esto simplificaría y optimizaría mucho el tiempo de gestión. Bueno, el proceso de desarrollo consistió en dos partes. La primera parte, que la va a desarrollar Hugo, son pruebas iniciales de prompt engineering, generación de datasets, de preguntas y respuestas, de evaluaciones y demás. Y la parte de implementación, ¿sí? Se desplegó en un entorno de prueba donde lo testearon Fluxers bajo el programa Friends and Family. Bueno, los pilares en los basamos para el desarrollo es que obviamente sea un bot que esté basado en Large Language Models o grandes modelos de lenguaje como los de GPT de OpenAI. Implementamos prompt engineering, ¿sí? Para mejorar los accuracy y la precisión, y que es un bot escalable, ¿sí? O sea que empezamos a medida escala, pero la idea es poder implementar un dataset de muchos documentos. El impacto esperado es que obviamente se reduzca el tiempo de búsqueda de la información, como dije anteriormente, se facilite la autogestión de los Fluxers, ¿sí? En consultas frecuentes o dudas que tengan, y que se optimice el acceso a esos documentos. Le paso el mando a mi compañero Hugo, que va a desarrollar, como dije, la primera etapa. Bueno, gracias, Orne. Bueno, como ahí mencionó Orne, dividimos el desarrollo del chatbot en dos etapas. La primera fue una fase de investigación interna, donde nuestro objetivo principal fue intentar validar si un chatbot podía efectivamente responder consultas sobre la documentación interna de la empresa. También tenía que responder en forma precisa y con un tono alineado con la cultura de Flux. Para esto comenzamos diseñamos un experimento pequeño aprovechando el lanzamiento de la funcionalidad MiGPT de OpenAI. Seleccionamos 13 documentos del área de valor humano, por ejemplo, licencias, cuidado infantil, entre otros, y configuramos un bot personalizado al que llamamos RunRunBuddy. Queríamos evaluar si podía responder preguntas en forma clara, respetando el tono y los valores de Flux. La interfaz requería de tener una cuenta paga de ChatGPT y utilizamos el configurador para definir cómo debía responder. Ahí vamos a avanzar. Ahí, por ejemplo, esa es la interfaz, ¿sí? De MiGPT. Es básicamente una interfaz muy similar a la de ChatGPT. Y están cargados ya todos los documentos, y ese es el configurador, ¿sí? Que tiene por detrás, bueno, todas las opciones, desde el nombre, la descripción del chat, las instrucciones, las preguntas de inicio, ¿sí? Y si pudiésemos ver un poquito más, están todos los documentos que podemos cargar, así como algunas otras cositas más. ¿Sí? Continuamos. Sin embargo, nos encontramos con tres limitaciones importantes. Solo permitía realizar, al menos en ese momento, 40 inferencias cada 3 horas por usuario. No nos ofrecía una forma de integrarse a la plataforma RunRun que mostró Orne, y escalarlo a toda la empresa implica un costo elevado. Siguiente. Para superar esas limitaciones, decidimos comenzar a trabajar directamente con la API de OpenAI. Esto nos permitió configurar los prompts con una mayor libertad, escalar la solución y diseñar un experimento más flexible. En esta etapa también trabajamos con preguntas aisladas, sin memoria de conversación, y el chatbot debía responder a cada consulta utilizando solo la información de un documento específico
y evaluamos según 3 criterios, la claridad, la precisión y la utilidad para los fluxers. Siguiente. Para esto, para poder entrenar y evaluar, necesitamos generar un dataset robusto. Para esto justamente usamos el bot inicial de RunRunBuddy y generamos automáticamente 200 preguntas de diferente complejidad para cada uno de los 13 documentos. Luego, realizamos un filtrado manual para eliminar preguntas ambiguas, repetidas o poco claras. Este dataset fue clave para todo el proceso de iteración. Bueno, ahí tenemos un pequeño print del dataset. Y bueno, lo siguiente fue diseñar el prompt de sistema, ¿sí? ¿Qué es el prompt de sistema? El input para una inferencia en un LLM, como puede ser aquí, por ejemplo, ChatGPT, es lo que el usuario escribe, que es el prompt del usuario, y junto con el prompt del usuario van un prompt de sistema con instrucciones extras que están configuradas por detrás. Todo eso forma el input que entra en el LLM, al cual el LLM me devuelve una respuesta o el output. Para generar el mensaje de sistema, buscamos replicar el tono de RunRunBuddy y asegurarnos de que el bot responda únicamente sobre documentos internos, que sea claro y directo, sin inventar información, esto es lo que se conoce como alucinaciones, y que tenga además una personalidad alineada con la cultura de la empresa. Entonces, de esta forma, estructuramos este prompt inicial mediante técnicas de prompting, y lo estructuramos en tres partes. Una primera parte son las instrucciones generales, donde definimos el propósito del chatbot, el estilo y su límite de conocimiento. Ahí, por ejemplo, le pedimos que si no conoce, si no tiene información para responder la pregunta, que lo diga explícitamente, para evitar alucinaciones. Le dimos un contexto de documento, agregamos en el cuerpo del documento, así como su título, para que el chat tuviera la información necesaria para poder responder cada consulta. Y finalmente, después introdujimos preguntas y respuestas de ejemplo, que eso ya lo vamos a mostrar un poquito más adelante, y vamos a mostrar en profundidad de qué trata esta técnica. La clave del éxito aquí radica en que probar diferentes versiones del prompt, o sea, si bien nosotros estructuramos de esa forma, podemos hacer muchas variaciones y hasta ajustarlo y encontrar una configuración ideal. Ahora sí, Yorra. Gracias. Después, para poder evaluar, digamos, los diferentes prompts, las diferentes versiones, utilizamos un evaluador, y ese evaluador básicamente era otro LLM. En este caso usamos GPT-4 Turbo, que era el mejor modelo en ese momento, y ese LLM estaba adaptado para que evalúe las respuestas en base a la documentación. Digamos, le proveíamos la documentación con la cual debía responder a la pregunta, y el modelo nos devuelve una evaluación con una escala del 1 al 5, donde 1 es una pregunta totalmente incorrecta o irrelevante, y 5 es una respuesta excelente, completamente respaldada por la documentación. Y aquí lo interesante es que a partir de 3, la respuesta que nos da el chatbot, es útil, aunque con algún margen de mejora, ¿sí? Siguiente. Además, evaluamos básicamente el evaluador para poder, digamos, poder estar seguro de que nuestro evaluador, digamos, nos está arrojando métricas coherentes. Lo que hicimos fue tomar un pequeño subset de respuestas con sus evaluaciones, y estas respuestas se las pasamos a personas, en este caso a colegas del equipo de planning y de valor humano,
a los cuales le pasamos la escala, la misma escala que le dimos al evaluador, para que ellos también generaran su propia evaluación. Y de esta forma, poder medir la correlación que había entre las respuestas, entre las evaluaciones dadas por el modelo, por GPT-4 Turbo, y las dadas por personas, ¿sí? Que conocen muy bien la documentación. Eso es importante. Son expertos de dominio. Y lo que encontramos fue que hay una muy buena correlación entre las evaluaciones y las métricas humanas. Eso lo que nos permite es poder automatizar el proceso de evaluación y no depender tanto de personas que, si bien son súper precisas, nos consumen una cantidad de tiempo importante poder obtener métricas, una cantidad de métricas necesarias para cada prompt, ¿sí? Entonces, seleccionamos preguntas y respuestas. Y acá sigue lo del Few Shot Learning, ¿sí? Las preguntas y respuestas de ejemplo son básicamente preguntas. Cuando agregamos preguntas y respuestas de ejemplo, lo que estamos haciendo es enseñarle al chatbot en el prompt de sistema cómo tiene que responder. Entonces, las podemos hacer para alinear, digamos, las respuestas con la cultura, digamos, el tono de respuesta y con el tipo de respuesta que queremos obtener. Para poder llegar a tener esas preguntas y respuestas de ejemplo, lo que hicimos fue partir del modelo sin few-shot, generamos un subset de varias respuestas, las evaluamos y filtramos las que mejor, las que llegaban a una evaluación de 5 sobre 5. Esas respuestas, a medida que íbamos obteniendo esas respuestas de 5 sobre 5, las íbamos agregando al mensaje de sistema de forma iterativa hasta obtener una cantidad, aproximadamente unas 5 o 6 preguntas y respuestas, donde eso lo que hacía era acelerar el proceso de obtener este mensaje de sistema con la Few-Shot. Logramos que el chatbot aprendiera de los mejores ejemplos, generando respuestas más alineadas y estructuradas. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, el principal hallazgo fue que solamente aplicando la técnica de Few-Shot logramos pasar de media de respuestas de 3.2 sobre 5 a 4.2 sobre 5, ¿sí? Conseguimos una mejora sustancial apenas introduciendo unas cuantas preguntas y respuestas de ejemplo. La mayoría de las respuestas se concentraban en puntuaciones medias entre 2, 3 y 4, pero con Few-Shot aumentamos eso hasta... la mayoría se concentró entre las respuestas con puntuaciones de 4 y 5. De hecho, en la tablita se puede ver que las respuestas de 4 y 5 pasaron de ser el 42% del total al 82%, y disminuimos las respuestas totalmente inútiles del 25% a apenas un 4%. Como resultado y aprendizaje, ¿sí? Nuestras respuestas generadas con la API fueron mucho más precisas. Conseguimos optimizar el prompt con ejemplos de calidad, lo cual mejoró no solo la coherencia, sino la precisión en las respuestas, y conseguimos evaluar los prompts probando diferentes configuraciones. Continuamos con Orne. Bien, gracias, Huguito. Bien, vamos a pasar entonces a la etapa 2, que es la implementación del chatbot ya en un entorno real con Fluxers. Bueno, voy a hablar un poco de esto primero. Entonces, todo lo que dijo Hugo, ¿sí? Lo quisimos desplegar en un entorno controlado dentro de un programa que llamamos Friends and Family, ¿sí? O sea, se tomaron como una muestra, un conjunto de Fluxers determinados que ya conocían los documentos o algunos que tenían cierto grado de experimentación con los mismos para poder evaluar la calidad de las respuestas de los Fluxers, ¿sí?
Durante esta etapa, al interactuar con usuarios en entornos real, pudimos detectar errores y optimizar fallas y mejoras en la arquitectura antes de un despliegue final. Algo importante para destacar es que cuando se arrancó esta etapa, OpenAI, lanzó nuevos modelos, ¿sí? Mejorados en cuanto a velocidad, ventana de contexto, funcionalidades, capacidad y costo. Entonces, lo que se decidió es reemplazar los modelos que utilizamos anteriormente, como nombró Hugo, o sea, el GPT 3.5 Turbo se reemplazó por el GPT 4 Mini para generación de respuestas, y el GPT 4o Turbo el GPT 4 se reemplazó por el GPT 4o para la evaluación de la calidad y generación de métricas, ¿sí? Esto fue obviamente con el objetivo de optimizar el rendimiento general de los modelos, reducir costos y obtener mejores resultados, porque los modelos tenían mejor funcionalidad. Bien. Entonces, este chatbot se desplegó en un entorno controlado. Voy a hablar muy brevemente de las tecnologías que usamos, a modo referencial simplemente. El backend se desarrolló completamente en Python. El framework utilizado fue FastAPI para el despliegue con Ubicon. Se utilizó PostgreSQL para el almacenamiento de datos en la base de datos. Utilizamos WebSocket, sí, para obviamente, al ser un chatbot, tenía que tener una herramienta que permita conexión en tiempo real entre cliente y servidor, y bueno, WebSocket sabemos que es muy útil para todo ese tipo de desarrollos. Utilizamos, muy importante, LangChain, ¿sí? Que es un framework que nos permite gestionar grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Contiene ya funciones y distintas herramientas que permiten poder gestionar de manera muy óptima los grandes modelos de lenguaje. Además, lo utilizamos para la gestión de los agentes, que ya vamos a hablar, especializados de cada documento, ¿sí? Y no es una tecnología, pero sí se implementó una técnica muy importante que es el RAG, que es el Retrieval Augmented Generation, o recuperación aumentada por, generación aumentada por recuperación, que va a ser muy importante en todo lo que es la recuperación de información de los usuarios para volcarla con la información de los documentos y así generar respuestas más óptimas. Ya lo vamos a desarrollar más adelante. Y bueno, en la parte de frontend se montó todo en TypeScript, Vite, React y Slim. Bien, bueno, vamos a pasar a hablar entonces de la arquitectura en sí del chatbot. Para manejar los distintos tipos de preguntas de los Fluxers, ¿sí? El chatbot se decidió diseñarlo como un conjunto de agentes, ¿sí? Especializados, ¿sí? En lugar de operar o de tener solamente un único modelo, cada agente, ¿sí? Está optimizado o especializado para responder a un determinado documento. Es decir, por cada documento se creó un agente que se especializa en responder a las consultas. Esto lo que genera es que haya mayor precisión en la generación de respuestas de chatbot, ¿sí? Voy a explicarlo brevemente y ya después vamos a ver un flujo donde se explica bien la interacción. Entonces, el flujo comienza con la pregunta de un usuario, ¿sí? Entra un agente inicial que filtra y direcciona la consulta al área correspondiente, es decir, al agente especializado. El agente, bueno, este agente que clasifica, selecciona el agente más adecuado según el contexto de la pregunta y en caso de ser necesario, reevalúa la elección para garantizar una buena respuesta. Ahora, con este diagrama se va a visibilizar mejor todo esto. Siempre se comienza con la pregunta del usuario, la consulta, ¿sí? Siempre se genera comenzamos con la pregunta del usuario. El primer paso es, en ese primer paso, la pregunta ingresa a un agente off-topic. El agente off-topic está diseñado para el manejo de saludos o respuestas generales o con temáticas que están por fuera de los documentos, ¿sí? Este agente identifica, a través del LLM, si la consulta que ingresa el usuario la puede responder si es un saludo general, un ¿cómo estás? Si es así, responde, le da una respuesta al usuario. Pero si no es así, ¿sí? La deriva al agente clasificador de la pregunta, ¿sí? Que este agente contiene un modelo LLM, ¿sí? Y prompts especializados, y lo que hace es analizar la consulta del usuario junto con el historial de la conversación, ¿sí? Una vez que este agente identifica, en función de la pregunta, del contexto de la misma, cuál sería el mejor documento para responderlo, lo deriva al agente especializado en cuestión, ¿sí? Si la consulta fue referida a licencias, por ejemplo, lo deriva al agente de licencias. Si fue referida a objetivos, lo deriva al agente de objetivos.
Una vez que ingresa el agente de objetivos, que es ese que, perdón, el agente especializado en cada documento, por ejemplo, objetivos, que es el que tenemos en el recuadro azul, el chatbot no solamente va a responder con la información general que contenga ese documento, sino que va a adaptar la respuesta a la información que contenga el usuario. Y esto es, por este bloque que vemos acá, que aplica el RAG, ¿sí? Que es lo que describí anteriormente, que es la técnica de recuperación aumentada, generación aumentada por recuperación. A través de esta técnica podemos acceder a información externa, por ejemplo, a bases de datos, APIs, para extraer información del usuario, es decir, su nombre, su apellido, su edad, hace cuántos años trabaja en Flux, qué licencia tienes activa, qué objetivos tiene, toda la información que tiene almacenada Flux está disponible y a través de esta técnica se puede recuperar para que se tenga respuestas más personalizadas. Entonces, cada agente especializado en la respuesta no solamente tiene información del documento, sino que va a recuperar información personalizada del usuario, como dije, su rol en Flux, las vacaciones, beneficios y la información que sea. Tiene un system message o un mensaje de sistema optimizado, ¿sí? Que está basado en el documento en sí. Tiene además un prompt que define la personalidad que va a tener que tener en función de la cultura organizacional de Flux, que queremos que sea un bot cercano, informal, y que responda de manera cálida al usuario. Va a tener ejemplos de preguntas y respuestas, como dijo Hugo, Feature Learning, ¿sí? Para mejorar la precisión de las respuestas, y un historial resumido de la conversación. Pero lo principal es lo que dije anteriormente, o sea, la información personalizada, el System Messaging, Feature Learning, la personalidad y, bueno, la capacidad, obviamente, de todo esto de recuperar información. Todo esto evita que se generen respuestas genéricas y que el bot tenga una respuesta más personal al usuario, ¿sí? Una de las cosas más importantes al generar la respuesta es que, no leo bien, perdón, pero si la gente reconoce que no tiene la información suficiente para generar una respuesta, no es que arroje un error, sino que este agente especializado vuelve a mandar la consulta al agente clasificador para que vuelva a analizarla, ¿sí? Y vea si es necesario seleccionar, otro agente. Si ve que tiene información y puede responder, genera la respuesta, ¿sí? Pero si efectivamente encuentra dificultades para proporcionar una respuesta adecuada, lo que hace es pedirle al Fluxer, al usuario, que reformule la pregunta. Es decir, el bot está diseñado para que no arroje errores, ¿sí? No genere respuestas correctas inventadas, o lo mejor que se pueda, sino que informar al usuario y decir, bueno, si no tengo información, me preguntaste algo que no conozco, que no sé, ok, reformúlame la pregunta, ¿sí? Entonces, todo este mecanismo evita errores y mantiene confianza en todo el flujo, ¿sí? De estructuración del bot. Bien, acá tenemos un ejemplo del flujo de interacción, ¿sí? Cuando supongamos que un Fluxer pregunta sobre sus días de licencia. Perdón, no leo, pero si leen ahí, ingresa la pregunta del Fluxer, ¿cuántos días de licencias de vacaciones tengo disponibles? Bueno, como dije antes, ingresa al agente off topic, luego ingresa al agente clasificador, que lo va a clasificar como licencias y lo deriva al agente de licencias, y finalmente el bot da su respuesta. La respuesta en sí es más, como dije, más personalizada, pero esto es a modo de ejemplo para que vean cómo funciona el flujo en sí. Bien. Bueno, las ventajas que encontramos al implementar todo este sistema, sí, es modularidad, o sea, tenemos una estructura basada en agentes, ¿sí? Lo cual permite diseñar respuestas más especializadas para cada documento, y esto permite que se asegure una mejor alineación con la información oficial de los mismos. Tenemos precisión, ¿sí? Porque cada agente está optimizado y está estudiado para responder sobre un documento específico. Personalización, como dijimos, la implementación de la técnica del RAG permite que las respuestas sean personalizadas, y eficiencia. Si una pregunta no puede ser respondida porque no tiene la información o tuvo alucinaciones, lo que fuera, el chatbot redirige al usuario en lugar de generar respuestas incorrectas. Bien, bueno, esta es una interfaz gráfica del bot que se desarrolló en el programa Friends and Family.
vemos así brevemente una interacción en tiempo real entre el usuario y las respuestas del bot. Como vemos, son bastante concisas, largas y tienen, como dije, información tanto del documento como del usuario. Bueno, después del despliegue se analizaron los resultados, ¿sí? A medida que el Fluxer iba interactuando con el bot, lo iba puntuando, ¿sí? Y a partir de esas puntuaciones pudimos evaluar distintas métricas, obtuvimos que el 87,2% de las respuestas generadas por el bot fueron positivas, y que de ese 87,2% hubo puntuaciones de 4,57 sobre 5, o sea, una calificación bastante alta, lo cual genera resultados bastante optimistas. Bien, le paso el mando a Hugo. Bueno, finalmente, a modo de conclusión del experimento del Friend and Family, tenemos los posibles errores y mejoras que encontramos. ¿Sí? Si me las puedes poner, eso, gracias. Básicamente, las dificultades que encontramos, pudimos hacer un relevamiento y las podemos clasificar en 4 grandes clases, que son las que podemos ver en pantalla, de las cuales la primera es la fragmentación de la documentación interna. Como tenemos dividido al menos en esa etapa del desarrollo del bot, teníamos definido un agente diferente para cada documentación, para cada documento en particular. Puede ser que diferentes documentos tengan temas generales subyacentes. Por ejemplo, las licencias o el documento sobre cuidado infantil o diferentes beneficios son justamente beneficios. Entonces, cuando uno hace una pregunta súper específica sobre licencias, el bot en ese estado puede recuperar el documento de licencias y responder. Ahora, cuando una persona hace una consulta más general, por ejemplo, ¿qué beneficios tengo en la empresa? Debido a su clasificador, trae apenas escoge uno de los beneficios y trae la documentación solo de ese beneficio, ¿sí? Dificultando un poco una respuesta más general. Y eso es debido a la fragmentación que tenemos de la documentación. Bueno, eso fue superado etapas más tarde, pero justamente esta dificultad nos mostró las posibilidades de mejora. Otra dificultad que encontramos es el levantamiento de FLAC y que muy a menudo venía junto de la mano con el manejo ineficiente de la memoria. El levantamiento de FLAC, como Orne mostraba el diagramita, por una cuestión de latencia en las inferencias, tratábamos de pasar lo menos posible por el clasificador. Y para eso usábamos los FLAC. Un FLAC, básicamente lo que hace es poder levantar un warning cuando cuando el LLM no es capaz de resolver, cuando el agente no es capaz de resolver la consulta. Por ejemplo, nosotros arrancamos con off topics. Mientras estemos hablando de cosas generales, vamos a continuar con ese agente, pero en el momento en el cual el mismo LLM, el mismo agente de off topics, no sea capaz de resolver la pregunta del usuario, por ejemplo, cuántos días tengo de licencia, levanta un flag que lo que hace es mandarlo al clasificador. Sucede que a menudo, por cómo estaba diseñada la memoria, nosotros lo que teníamos era, por ejemplo, que respondíamos primero sobre licencias, después cambiábamos el tema hacia otra documentación, y después cuando queríamos volver a hacer una pregunta sobre licencias, como en la memoria ya había un contexto de respuestas sobre licencias, el flag no se levantaba, entonces no se movía hacia el agente encargado de responder licencias, sino que se mantenía en ese agente y para responder esos de licencia usaba la memoria que tenía cargada.
eso en general lo que provocaba era una alucinación. Bueno, y finalmente también encontramos que en muy pocas ocasiones, pero se encontraba que el modelo podía alucinar, ¿sí? Esto, por ejemplo, inventaba para rellenar. En general no era una alucinación completa de la respuesta, pero sí para rellenar algún hueco que le estaba faltando. Y bueno, esas fueron las grandes dificultades que tuvimos en esta etapa. Bien, gracias, Lito. Para cerrar, mencionar conclusiones y próximos pasos, podemos decir, bueno, que el chatbot desarrollado tiene un gran potencial, sí, como herramienta de asistencia interna. Obviamente, sumado a las dificultades que encontramos, se estuvieron implementando mejoras, sí. Es importante continuar optimizándolo desde lo técnico, desde muchos aspectos, y trabajar junto a otras áreas como valor humano, planning, para mejorar la estructura documental, para dar respuestas precisas. Bueno, ¿y en qué estamos trabajando hoy? Bueno, estamos trabajando en la optimización de la estructura y gestión de conocimiento, mejoras en el prompting y clasificación de preguntas, y optimización del sistema de flags y reasignación de agentes. Hoy, la estructura del chatbot y la arquitectura cambió mucho, diría rotundamente. Implementamos LangGraph para hacer el chatbot más escalable, es decir, para poder sumar más documentos, y mejorar el manejo, obviamente, de la navegación, que sea más estructurada, eficiente. Como dijo Hugo, evitar todos estos conflictos al tener que interactuar con distintas fuentes de información. Estamos trabajando con embeddings, con vectores para recuperación semántica. Le dimos otro tipo de diseño de estructura base para poder encarar todas estas soluciones y también adaptarnos a los cambios tecnológicos, porque como sabemos la IA avanza mucho y cada vez salen mejoras y soluciones más óptimas. De hecho, LangGraph es algo que surgió, la idea de implementarlo después de que hicimos todo este primer desarrollo, pero que nos sirvió de puntapié para poder continuar con la estructura y con el desarrollo y el armado de un chatbot más robusto, como dije. Así que nada, gracias por estar presente de parte de ambos. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Hugo. Hay una pregunta que al principio de Damaris. Pregunta, ¿cómo nace la idea de hacer este chatbot? La idea surgió, que es un poco lo que comentamos al principio, porque primero para implementar IA, ¿no es cierto? Que sabemos que es algo que ya es presente, no es futuro. Entonces la idea de empezar a implementar inteligencia artificial, empezar a investigar con técnicas de machine learning, cuál sería la mejor manera. Y surgió la propuesta de generar un chatbot también porque se encontró la dificultad dentro de la empresa de que cada vez que se quería consultar sobre alguna duda, alguna licencia, algún beneficio, había que buscar en los documentos, leer muchas páginas, se perdía mucho tiempo. Entonces los chatbots sabemos que pueden recuperar la información mucho más rápida, son más óptimos. Entonces fue básicamente para tener un manejo más sesgado de la información y reducir tiempos en la gestión. Tanto para cualquier Fluxer, o sea, desarrolladores, equipo de marketing, líderes, o sea, la idea es que sea core a todos los equipos, ¿no? Creo que es eso, no sé si Vito tiene que expresar algo más, pero... Ahí es otra pregunta. Está perfecto. Dice, ¿tienen más proyectos similares a este para el futuro? Sí, bueno, el equipo donde trabaja Hugo es quizás el que más tiene conocimiento sobre eso. Ahora en el chatbot que estamos desarrollando, no solamente queremos que, bueno, tenga todo esto que dijimos de manera más óptima, sino que también pueda ejecutar acciones, que es algo también en lo que vamos a trabajar. Es decir, que no solamente me pueda responder sobre licencias, sobre cuántos días de vacaciones tengo, sino que también me permita disparar acciones para que en el sistema me permita gestionar, pedir una licencia, que me la aprueben, o sea, todo ese movimiento que lo haga un chatbot. Sí, Pero eso es próximo, sí, no, no ahora, pero más pronto. Y dentro de contarles que dentro del equipo de research tenemos en funcionamiento una POC con una empresa importante de seguros, de las cuales lo que estamos haciendo también es tratar de encontrar
todo lo que es el research, hacer el research para hacer venta telefónica. Entonces, estamos desarrollando un chatbot, que ya no sea chatbot escrito, sino que realice una venta telefónica a clientes de esta empresa. Y estamos con resultados bastante prometedores. Bien. Julieta pregunta, al comienzo de la exposición mencionar algo sobre la técnica F. ¿De qué se trata esa técnica? ¿Será FuseShot? Puede ser. FuseShot Learning es una Sí. técnica, sí, es lo que desarrolló Masugo, o sea, se le dan al prompt del LLM, se le dan ejemplos de preguntas y respuestas ya testeadas y evaluadas de alta calidad para que el modelo pueda interpretar de mejor manera, de manera más óptima, así para aumentar la precisión, la generación de las respuestas. Vos le das un ejemplo de cómo debería responder, con un tono, con una calidez, si es formal, menos formal, entonces el modelo aprende de manera más óptima a generar esa respuesta. Es como dar una ayuda, digamos. Sí, ayuda mucho a sesgar. Es una Sí. técnica de prompting que ayuda mucho a sesgar la respuesta respuesta. que da el modelo. Es Exacto. una de muchas tantas. Hay una, por ejemplo, que se llama Chain of Thought o cadenas de pensamiento. Entonces, si uno se ve que el mismo modelo, si uno hace una pregunta media compleja, por ejemplo, si uno le enseña con algún ejemplito de cómo tiene que responder o cómo tiene que ser la cadena de pensamientos que lleva a responder ese tipo de preguntas, se ve que los modelos son capaces de responder con mucha más precisión que si uno solo manda la pregunta aislada. Sí, Entonces, también, sí, perdón, ahorita, sí. no. No, lo que sucede son las técnicas Zero Shot, One Shot, Few-Shot Learning que se aplican, deberían aplicarse mejor cuando interactúas con OpenAI, con el ChatGPT común. Si vos le das un ejemplo de cómo querés que te responda, o le decís, no sé, armame tal documento con esta estructura, eso es Few-Shot también. Le estás diciendo, le estás sesgando de cómo querés que te responda. Por ahí lo hacemos y no nos damos cuenta de que estamos aplicando esas técnicas. Bien, ahí Derek pregunta, me gustaría saber cuál fue el tiempo para llegar al MVP. Y si llegaron a testear, yo lo digo textual como está escrito, NHN que se está usando para automatizaciones, por lo que estoy viendo. El tiempo, no sé, fue el año pasado, no me acuerdo, pero sí, fueron un par de meses. O sea, entre todo el desarrollo un año, no sé, o Sí, 10 pasa meses. que nosotros cuando empezamos, que no está acá, empezamos con muchas técnicas, probamos muchas cosas, Claro. hasta empezamos fine-tuneando modelos open source. Justamente una de las cosas complicadas fue tratar de obtener un dataset de preguntas y respuestas para hacer el fine-tuning. Ahí nos encontramos justo con el lanzamiento de MiGPTs. Con eso pudimos automatizar el dataset, pero a la par también vimos que con técnicas de prompting podía ser mucho más escalable porque el fine-tuning, con el lanzamiento de un nuevo documento, quedaba el modelo medio viejo. Entonces, en cambio, con técnicas de prompting uno puede simplemente cambiando algunas cositas ya tener el modelo funcionando. Entonces, fue toda una evolución que arrancó con research, como research, no como un producto súper pensado para Run Run, pero, digamos, a medida que fue evolucionando, eh, desde territorio lo tomaron y bueno, derivó en ese Freeman Family, que hoy de hecho evolucionó hasta hacer un producto dentro de la empresa. Con respecto al NHN, no, o sea, sí lo he probado personalmente, pero no dentro de la empresa porque es una plataforma open source. Entonces, hay que tener cuidado ahí porque obviamente si volcas información que por ahí es confidencial a productos que son open source, hay que tener cuidado porque hay temas de seguridad y demás que hay que manejar para que no se filtre la información. Obviamente los datos personales, o sea, el salario de una persona no pueden estar en una herramienta open source. Entonces, está buena, pero o sea, a gran escala, con la capacidad de documentos que nosotros queremos tener, es como que hay que implementar técnicas más detalladas, ¿sí? Son plataformas que están buenas,
si querés armar agentes así personalizados, pequeños, con funciones muy determinadas. No sé si eso responde la pregunta, pero cualquier cosa que... Sí, ahí dijo que genial, muchas gracias. gracias. Bien, Nicolás pregunta, ¿tienen pensado usar MCP para el tema que el agente toma acciones? Sí, ya lo usamos. De hecho, ahora yo estoy justo en el desarrollo del agente. Se utilizaron MSP Service para recuperar de ciertos endpoints que contienen información de los usuarios, y esos endpoints se van a inyectar a través de MSP a un agente para luego combinarlos con otro agente que genere la respuesta. Pero sí, lo estamos usando. Para que tome acciones, no todavía, pero también se va a usar. Ahora lo estamos usando para recuperar, perdón, no había leído eso, para recuperar la información de los endpoints. Excelente. Damaris pregunta, ¿qué tan difícil fue implementarlo? Supongo que el chat. El tuyo. No, tuyo también. Lo que tiene todo esto es que es muy nuevo. O sea, si bien hay información, todo el tiempo salen librerías, salen cosas nuevas que por ahí te lo optimizan o no. Ahora está bastante, creo que hay como una meseta en todo lo que es desarrollo de IA, no han salido cosas así como muy grandes. Pero hay que estar todo el tiempo capacitándose, yo estuve este tiempo, por ejemplo, estudiando mucho sobre embeddings, cómo optimizar para tener recuperación semántica efectiva. Hay mucho estudio en el medio. Creo que esa es la parte por ahí más de decir, bueno, son carreras que no es que vas a la facultad y ya terminas, sino que tenés que estar en constante aprendizaje. Creo que vos estás de acuerdo con esto, son bastante dinámicas. La IA ya entró para quedarse. Lo que está bueno es que todo el tiempo salen cosas, uno tiene que tener conocimientos y poder de decisión para saber elegir qué herramienta usar y cuál es la más efectiva para resolver el problema en particular. No es que ChatGPT o Hugging Face o Llama Index te resuelven todo, ¿no? Uno tiene que saber guiarlas. Pero, y hay, por ejemplo, lo de los MSP Server fue nuevo, o sea, lo implementamos este año. Creo que esa es la parte. Hay una parte como de investigación y implementación que es como que tenés que ir desarrollando a la par de investigando. Eso es un poco la cuestión. Después lo básico, lo básico. La cantidad de cosas nuevas que hay para probar, muchas veces hay que ser muy sabios en decidir qué cosas uno puede probar y qué cosas no, Sí, o nos da tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que estábamos probando ahora es Graph Rack, en vez de usar solo Rack, donde ponemos todo en grafos, el árbol de conocimiento en un grafo, y bueno, tienen pequeñas variaciones con lo que es con Rack, bueno, pero todo lleva tiempo de desarrollo y no da para testear todo lo que sale exactamente, o sea, hay que ser muy selectivo. muy quirúrgico en eso, muy selectivo en eso. Sí, sí. El hecho de programarlo, cómo lo llevan a cabo, lo actualizan constantemente. No es que hay una actualización constante, o sea, se trata de obviamente utilizar los modelos más óptimos, las últimas herramientas, no sé, las últimas versiones, por ejemplo, de Python. Obviamente cada vez que hay alguna actualización uno tiene que revisar y ver que no rompa nada, básicamente. Pero, por ejemplo, estábamos pensando en hacer un fallback para el modelo de ChatGPT que utilizamos para implícito del bot, porque por ahí se cae OpenAI, que pasó la semana pasada, se cayó OpenAI, entonces tenés que tener un respaldo por las dudas, para que el bot no quede ahí lanzando mensajes de error. Pero bueno, son cosas que pueden pasar también, ¿no? Bien, no sé si queda alguna otra pregunta, chicos. Tips piden, tips para la fac. Es época de parciales, hay que estudiar. Estudiar, épocas de parciales. Estudiar y sí. No hay secreto, es silla, codo en mesa y estudiar y practicar. Yo lo que recomiendo es lo que aprendas, aplícalo. Sobre todo, no sé, lo que es, cualquier carrera. Lo que aprendas, aplícalo en un ejemplo real. Ahí se generarte problemitas de texto. Estás estudiando teoría, ok, imagínate un problema e intentar resolverlo, aunque sea mentalmente, no hace falta. Sí. Muy buenos consejos. Ahí, Orne, si querés pasar a la siguiente slide, así pueden ver el código QR para que puedan visitar nuestra página web. Voy a dejar acá también los links a nuestras redes, a LinkedIn, a Instagram, también a Brizy, que es el portal de búsquedas.
para esta oportunidad o próximas. Y también invitarlas que mañana tenemos un webinar también, este es de contenidos accesibles. Les voy a dejar también el link y si no lo pueden ver en nuestro LinkedIn. Mañana a las 4 de la tarde tenemos ese webinar que también está bueno tener en cuenta lo que tiene que ver con contenidos accesibles para que todos y todas puedan llegar a ellos. Así que, bueno, muchísimas gracias por sumarse a este webinar que dieron Orne y Hugo de Flux IT, y gracias a Enigma y también a la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Informática por tenernos en cuenta para poder acercarles estos contenidos. Muchísimas gracias, Mariana, Ornella, Hugo. Espero que les haya gustado a los chicos y estaremos realizando más charlas durante lo que queda este semestre y antes del Congreso Enigma, que se va a hacer en septiembre. Estamos ya confirmando la fecha fijo como para que no haya ninguna superposición ni nada. También los invitamos al nuevo canal de WhatsApp de Enigma, donde vamos a estar también difundiendo lo mismo que estamos en Instagram y en otros medios. Es un medio más para difundir las distintas actividades que vamos a estar haciendo. Buenísimo. Bueno, si todo sale bien, nos vemos en el Congreso. Dale, nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. A todos y a todas. Gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias.